Buenas noches con todos. Mi nombre es Giancarlo Bolaños, para los que no me conocen. Soy licenciado en psicología y el día de hoy les he traído un tema muy importante que es ¿por qué me resulta complicado resolver mis problemas? Si eres psicólogo o psicóloga, te va a servir, quédate, porque te va a ayudar a saber cómo identificar un problema puntual. Y si no lo eres, también, porque te va a ayudar a entender por qué es complicado resolver un problema. ¿Y a qué me refiero con resolver un problema? Un problema que puede ser personal, puede ser familiar o puede ser también de pareja, ¿no? Muchas veces las personas asisten a consulta y me comentan, ¿no? ¿Por qué me resulta tan complicado resolver problemas? ¿Por qué me resulta complicado tomar decisiones hasta las más sencillas? Porque es que a pesar de haber pasado por la misma experiencia, sigo cometiendo los mismos errores. En esta sesión voy a tratar de responder de forma breve y didáctica el por qué es que a veces es complicado resolver los problemas que una persona puede estar teniendo. Y por qué, en cuanto a ello, es necesario asistir muchas veces a una terapia psicológica. Cuando alguien asiste por primera vez a sesión, una de las preguntas, ¿no?, que siempre te va a hacer la o el psicólogo en consulta es, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿no? ¿O qué te trae a consulta? Son dos preguntas clásicas que usualmente realiza un psicólogo o una psicóloga. Es allí donde la persona suele dar pues una lista de problemas por las cuales está atravesando. Después de que la persona, en mi caso, me comenta sus dificultades, le propongo centrarnos en un problema puntual y en lo posible que sea actual, ¿no? Y le pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dificultades de las que me has manifestado te gustaría trabajar primero? Si de repente le resulta difícil identificar, le hago otra segunda pregunta, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cuál de estas dificultades que me has comentado es la que te afecta más emocionalmente, ¿no? Y usualmente cuando hago estas dos preguntas, la persona con la que está trabajando conmigo me manifiesta una de las dificultades que me ha estado comentando. Y es allí donde las condiciones para que un problema sea parte de un objetivo terapéutico, es necesario que sea un problema emocional y o de comportamiento y no un problema práctico. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un problema emocional, de comportamiento y un problema práctico? No se preocupen, ahora les voy a responder de una forma didáctica utilizando varios ejemplos. Por ejemplo, digamos que una persona tiene dificultades para exponer frente al público y en este caso me dice pues que tiene problemas para hablar con fluidez y con claridad, que se trabe y todo ello. Si yo no veo con claridad el problema, de repente lo voy a derivar a que vaya a un tema de oratoria, ¿no? Anda una oratoria para que refuerces ese problema, para que puedas ganar mayor seguridad y todo ello, ¿no? Pero si yo profundizo, identifico que este problema de exponer frente al público más tiene que ver con la inseguridad de la persona, con el nivel de ansiedad que siente cuando está frente al público, entonces estoy identificando que el problema más que práctico es un problema emocional. Por eso es que muchas veces cuando una persona va a llevar clases de oratoria, no es suficiente para que exponga bien frente al público, porque detrás de eso, más que un problema práctico, hay un problema emocional que tiene que trabajarse. Y en este caso, el profesional idóneo para trabajar ese problema es el psicólogo o la psicóloga. Otro ejemplo para que se entienda mejor, digamos que estás pensando en divorciarte, ¿no? Y vienes a consulta y me dices que no sabes qué decisión tomar y quieres que te ayude en ese sentido, en tomar una decisión, ¿no? Si yo, como psicólogo o psicóloga, no tengo claro cuál es tu problema de fondo, de repente voy a caer en el error de solamente analizar contigo cuál es la mejor decisión y no voy a ver de fondo que de repente hay otro problema. De repente, si me pongo a profundizar un poco más, me doy cuenta que tú estás pasando por una situación de depresión, ¿no? Que estás sintiendo mucha ansiedad por la separación, que de repente hay temas de culpa, dolor emocional, problemas, discusiones con tu pareja, que hay que priorizar antes de tomar una solución práctica, ¿no? En ese caso, el psicólogo es el más idóneo para trabajar ello, ¿no? Pero si alguien no ve con claridad el problema, posiblemente solo se centra en tomar la decisión para saber si es que te vas a divorciar o no divorciar. Pero si detrás hay otros problemas, en este caso emocionales, es muy importante priorizar estos problemas por encima de la solución práctica. Porque si no,
es muy posible que la decisión que tomes no sea la más acertada. Y si es que ya antes estabas deprimido, posiblemente te deprimas mucho más. En ese sentido, es muy importante que tú como psicólogo o psicóloga entiendas que detrás de un problema, la mayoría de veces hay un problema emocional, no práctico, ¿ya? Espero que con esto se esté entendiendo mucho mejor la diferencia entre un problema emocional, de comportamiento y un problema práctico. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Si una persona tiene problemas en el trabajo y está pensando, pues de repente en abandonarlo, y viene a consulta y te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Si en este caso, igual, tú estás distraído y no entiendes con claridad cuál es el problema de la persona y solo te centras en tomar la decisión si es que se va a quedar o no queda en el trabajo y no identificas que de repente detrás de esa dificultad hay de repente, no sé, emociones como la ansiedad, de repente hay dolor por algo que le dijo el jefe, un dolor emocional ahí que tiene la persona y por eso que de repente quiere renunciar o porque de repente, no sé, está enojado, enojada, ¿no? Y la decisión que va a tomar es más que todo una decisión de escape del problema o de impulso. Si tú no eres capaz de identificar qué hay detrás de ese problema y no lo trabajas, posiblemente la persona tome una mala decisión. Si ya emocionalmente está afectado o afectada, se sienta peor todavía. Entonces es muy importante priorizar el problema emocional o de comportamiento por encima del problema práctico. Les pongo otro ejemplo. Muchas personas suelen dejar las cosas a último momento, o como se conoce a ello es procrastinar. Dejar, que significa dejar las cosas a último momento. La procrastinación no tiene que ver principalmente con un problema de hábitos de estudio o de organización. Muchas personas saben cómo organizarse, cómo estudiar, pero a pesar de eso les cuesta empezar la tarea y lo postergan o postergan sus decisiones a último momento, o algunos ni siquiera la toman, ¿no? Evitan tomar decisiones. ¿Por qué es que a una persona le cuesta desde un primer momento organizarse y de repente generar buenos hábitos de estudio? Y la mayoría de veces es porque hay un problema emocional, porque de repente esa tarea, al ser difícil para mí, me genera una emoción no saludable y que me lleva a evitar esa tarea. Entonces el problema más que práctico es un problema emocional. En ese caso el psicólogo tiene una función importante para ayudar a la persona a identificar ello y a trabajarlo antes de darle una estrategia de estudio, que no es suficiente. Eh, Espero que a partir de ello se entienda más claro la diferencia entre un problema emocional de comportamiento de un problema práctico, ¿ya? En conclusión, primero hay que ayudar a la persona a que comprenda que si resuelve primero el problema emocional y o de comportamiento, será más eficaz a la hora de resolver su problema práctico. Ahora, ¿por qué es importante centrarse primero en el problema emocional? ¿No? Hay dos razones para ello que explican ello, ¿no? La primera de ellas es que los problemas emocionales pueden interferir en el aprendizaje de habilidades y de la solución de problemas. Esa es una de las primeras premisas. Otra segunda es que el cambio emocional le ayudará a futuras situaciones similares. Cierto, ¿no? Por ejemplo, digamos, tú me dices, no sé si terminar con mi relación o continuar con ella. Y de repente, pues yo te ayudo a analizar las ventajas y desventajas de continuar con tu pareja y las ventajas y desventajas de no continuar con ella. Y de repente concluimos, pues, que es más conveniente que termines con tu pareja. Y ya, tú te esfuerzas para terminar y terminas con él y con ella. En ese momento de repente te sirvió la solución práctica, pero de repente más adelante te vuelves a enamorar y vuelves a caer en los mismos problemas. Entonces te vas a dar cuenta que esa solución práctica al comienzo fue útil, pero no va a ser útil para otros problemas similares, porque yo no identifiqué antes que detrás de esa decisión que querías tomar había muchas emociones de por medio. De repente dolor emocional, culpas no resueltas, había de repente ansiedad, ¿no? De repente había un ánimo deprimido. Entonces, si yo como psicólogo no trabajo antes el problema emocional o de comportamiento que te está llevando a evitar ciertas decisiones o a no saber cómo afrontarlas, entonces es posible que no te ayude realmente. Pero si yo trabajo primero eso y lo identifico contigo y lo trabajamos en varias sesiones, lógicamente que más adelante, si te vuelves a enamorar de alguien, tienes los mismos problemas,
vas a tener mayores recursos para enfrentar ese problema. Pero si solo me centro en la decisión de continuar o no continuar con él o con ella, y no me centro en lo que hay detrás de eso, lógicamente que es posible que sigas cayendo en los mismos errores. Por eso, muchas veces, lamentablemente, muchos profesionales caemos en el error de centrarnos más en los problemas prácticos y no en los problemas emocionales. Por eso es que muchas personas, a pesar de recibir una orientación psicológica o una, entre comillas, psicoterapia, eh, no terminan pues resolviendo su problema, sino terminan empeorándolo en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, es muy relevante, importante que ustedes aprendan a diferenciar entre un problema emocional o de comportamiento a un problema práctico. Un problema práctico hasta lo podría resolver una persona que no necesariamente sea un psicólogo o psicóloga, ¿no? Un buen amigo que sea bien observador te podría dar una buena orientación sobre qué puedes hacer o no. Ahora, ¿por qué te cuesta a ti tomar esa decisión? Pues porque de fondo hay un tema emocional que te mueve y que si no lo trabajas, lógicamente va a ser más complicado para ti tomar la decisión. Ahora, para identificar un problema emocional es muy importante identificar las emociones saludables y no saludables. Por ejemplo, una emoción saludable puede ser la tristeza. Sentir tristeza es natural cuando algo de repente nos duele o nos genera pues un cierto malestar, ¿no? La preocupación, muchas veces nos podemos preocupar, no es malo preocuparte, tú puedes estar preocupado y seguir haciendo tus actividades, ¿no? Cada cosa que hacemos lo hacemos porque nos preocupa, porque nos interesa, entonces es una emoción adaptativa y saludable. La incomodidad, nos pueden incomodar cosas que nos puedan decir, pero a pesar de eso podemos lidiar con ello y manejarlo. También podemos sentir algo de molestia, es natural. Podemos sentir también celos saludables por la pareja, porque de repente nos importa y no queremos perderla. Y eso son emociones saludables, ¿no? Pero cuando hablamos de un problema emocional, no hablamos de las emociones saludables, hablamos de las emociones no saludables. ¿A qué emociones me refiero? Ansiedad, cuando estás ya constantemente preocupado por el futuro y no puedes estar tranquilo, tienes síntomas de repente de sudoración, taquicardia, ¿no? Pensamientos recurrentes sobre cosas o que crees que pueden suceder y te atemoriza y no te permite ni concentrarse en la tarea que estás realizando. Un ánimo deprimido, de repente pues tienes problemas para dormir, dificultades para comer, ¿no? De repente tienes pensamientos muy irracionales o negativos, ¿no? La ira, por ejemplo, tienes de repente dificultades para manejar tus impulsos, reacciones de forma agresiva, luego te das cuenta que te equivocaste y te sientes mal por ello. La culpa, ¿no? Los celos no saludables, ¿no? Cuando de repente por cualquier cosa celas a tu pareja y tienes discusiones constantes. Muchas veces no hay una evidencia real sobre esos celos, pero a pesar de eso tú desconfías. Entonces, esos son problemas emocionales. En ese sentido, el profesional que va a trabajar contigo tiene que centrarse en esos problemas para ayudarte a resolverlos y de esa manera a poder salir adelante. Espero que esta charla sea de gran ayuda para ti, si eres psicólogo o psicóloga, y entiendas la importancia de centrarse en problemas emocionales. Ahora, tú me dirás, pero yo no soy psicólogo clínico, ¿no? No me es tan importante. No. Si tú eres psicólogo educativo o psicólogo organizacional, si bien en tu labor no haces psicoterapia, ¿no? O de repente consejería, o a lo más harías consejería orientación, ¿no? Igual es importante que tú aprendas a identificar los problemas emocionales para, si tú no lo puedes realizar, puedas orientar de mejor manera a tu usuario, ¿no? A la persona que asiste a consulta y le puedas decir de repente, oye, mira, esto está pasando y yo te recomendaría que asistes a un psicólogo, ¿no? De tal área, para que pueda ayudarte a trabajar de mejor manera esa dificultad que estás teniendo. Entonces, sí te es útil. Si tú no eres psicólogo, también te es útil porque te va a ayudar a darte cuenta que muchas veces los problemas que tienes no tienen que ver simplemente con saber qué hacer y qué no hacer, sino muchas veces tienes que trabajar emociones que están ahí contigo y que no son saludables y que necesitas expresarlas, conocerlas mejor y saber qué estrategias utilizar para poder hacer frente a la dificultad que estás teniendo. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haber esclarecido este tema y si tienen alguna consulta o pregunta, déjenla. Yo voy a estar respondiendo apenas pueda leer sus preguntas. También les cuento un poco más de mis servicios, ¿no? Si quieren conocer más de mí, entren a mi página web www.jjbolanos.com o en todo caso escríbame al correo info@jjbolanos.com o a mi teléfono celular, que en mi página lo pueden registrar, ¿no? Contactándose directamente con mi WhatsApp
para lo cual, pues, si quieren saber más de mis servicios o acceder a mis servicios, pueden buscarme. Eso es todo de mi parte, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.